y luego se hilaba. Bueno, primero se hacía la hebra, y luego después se hilaba. Y luego se hacían los ovillos, y luego ya se hacían calcetines, celis. Pero pastores que estaban todo el día al pie del ganado, no como estas que están tan solas. Era mi abuelo y viera todas las ovejitas solitas, y antes estaba todo el día con la manta arropado y el garrote y al pie de las ovejitas. Y mi abuelo, cuando se jubiló, se trajo las ovejas porque no quería venderlas. Se puso malo y ahorita se tuvo que ir con las ovejas al campo. Y nos íbamos todos los años, una semana, a lavar la lana del colchón, todos los años. Y allí se lavaba, se extendía en el sol, no teníamos el escaldador, eso, la teníamos que hacer a mano. Íbamos en burro y lo pasábamos de maravilla. Una semana entera eran las vacaciones que teníamos. Utilizábamos porque no había bombilla en casa. Estábamos, como el día del apagón, pues así siempre. Y entonces se encendía el candil, se hacían unos trapitos como los de los chopetes, pero se hacía así largo como una torcida, se metía en aceite de lo que es más antiguo, bien, lo de más viejo, y ahí se metía el trapito y se ponía para que ardiera. Y yo, como era la pequeña de todas, pues me tocaba estar haciendo trastas. Y entonces se murió mi abuela y cogí el candil y le metí en la despensa. Y el candil ya cuando se iba apagando, pues hacía mucho. Y digo a mis hermanas, pues en la despensa suena una cosa. Ay, qué miedo, ay, qué miedo. Os tenéis que ir a llamar a madre, porque aquí suena una cosa muy rara. Y tú, ¿a ti por qué no te da miedo? Digo, sí, porque no me da miedo, pues suena. Y al asomar se hace una sombra. Qué mala era. Se fueron corriendo a llamar a mi madre. Y mi madre, no, pero me pusieron el culo bien caliente, no como ahora. Dice, el burro de hierro, la albarda de lino, y le van arreando con un palino. Porque es que no está el palino. El burro es el candil, la albarda el trapo que lleva dentro, y el palino, como le vas arreando cada vez para que se vaya saliendo más largo. Esa era una laminada de mis abuelos en los tiempos de llover, para que no se entretuvieran. De pequeña pues he estado siempre en el campo, ¿no? Y he sido miedosa, me daba miedo. Y a mi madre siempre la pedía, o si estaba con mis abuelos, una lamparita. ¿Sabéis lo que es una lamparita? Pues poníamos un vaso con agua, encima se echaba un poquito de aceite y luego había una especie así de, con un corcho y una mechita, eso se pone encima del agua, lo encendías y eso era una lamparita, se llamaba. Eso ya tenía luz para toda la noche. Pues a lo mejor si en tu casa, pues como eran casas antiguas que no teníamos casi ventana, pues donde daba el reflejo del sol en el patio o en la ventana, o donde pillabas un rayo de sol, tú ponías el espejo y le dirigías a la habitación oscura Y estaba claro. y entonces entraba la luz a la habitación oscura. Un señor de mi pueblo estaba en un chozo, en el campo, y estaba toda la luz, y traía mellizos. Entonces, como yo luz en el campo, pues se veía la luz en casa de su madre. Pero yo luz en el campo, lo cogió los críos y los metió cada uno en la guardera. ¿Veis los críos en la guardera? Se ven al pueblo, la reciben en la calle, en la puerta, la entran para adentro, la meten en la habitación, y coge un crío, pensando que era un crío, en vez de en la cama con la mujer, y entra por ahí. Y ve otro niño, ¿dónde está mi otro niño? Y dice, ¿qué niño? Si el niño está en la cama contigo. Dice, no, que te digo no. Se van al corral y se encuentran al burro revolcándose con la madera de muchacho. Ay, madre mía. Así que cogieron al burro, se levantaron al burro, cogieron al niño y se llevaron a Otro pueblo, ahí a la cruz del Prado que habéis visto, según se baja para abajo, pues viene un señor con unas aguaderas vendiendo bacalao. Entró en el pueblo y como antiguamente, bacalao, bacalao. Y el hombre se marcha. Cuando se marchaba, había un señor que estaba a la puerta sentado. Y él le parecía que oía un bebé o un niño, a alguien protestar. Y salió y le dijo al tío del bacalao, ¿usted qué lleva en el burro? Le vio nada. Entonces vio que el niño que estaba dentro aceptó a moverse, la aguadera se empezó a mover, y le dijo, ¿usted qué lleva ahí? Destapó la aguadera y estaba dentro un señor que se ha muerto hace poco, un tiempo, que le llamaban de mote Pedro el Abuelero, y se llevaba el niño del pueblo. Mis padres hacían caramelos, se hacían la mariñada, los altramuces,
Y entonces los iban vendiendo por los pueblos, íbamos a San Marcos cuando era la feria, o aquí a Santa Rita, o es así. Entonces, claro, yo era chica y había 4 aguaderas y a mí me metían en una, y la otra los Carmelos. Iba mi padre y mi madre andando y íbamos a vender esa cosa. Porque yo era chiquinina y siempre la había en casa de mis abuelos. Entonces, había 2. Por ejemplo, que le llenaban de pimienta, pimentona. Había otro igual que le llenaban de aceite y de vinagre. Y entonces se iban al campo y pues hacían la comida, pues uno servía para echar el pimentón en la sopa, por ejemplo. Y otro hacían gazpacho o hacían aguaillo. Aguaillo era una poca de agua con vinagre y un poquín de aceite, y eso se cogía con la cuchara y se comía engañando los garbanzos. Y luego estaba el gazpacho, que el gazpacho ya tenía tomate, si había tomate, si no, vinagre, ajo y sal y cebolla. Pero a mí lo que me gustaba del cuerno era que tenía las 2 cosas. Tenía el aceite y tenía el vinagre. ¿Y ahora cómo le echamos? Para hacer el gazpacho. El aceite y el vinagre no se mezclan. Y entonces, si quería echar vinagre, le ponías boca arriba. Y entonces el aceite se iba arriba y salía el vinagre. Y si iba a echar aceite, pues le ponías el pie y el vinagre estaba abajo. Y esto se llama la manea o grillos, y esto se le ponía a los burros en las patas de atrás, o una pata de adelante y otra de atrás. En la desabollada pues se soltaban, ¿no? Como se soltaban las vacas, cada uno tenía un burro o vaca o lo que fuera, se soltaban allí. Y nosotros, la pandilla de las chavalas, porque ahora también hacéis cositas, pero nosotros también las hacíamos, ¿eh? Nosotros íbamos a la dehesa, quitábamos la manea al burro, nos montábamos en ello, que nos la pasábamos bomba montando en los burros. Pero luego a la hora de recogerlo y dejarlo en su sitio, ¿qué es lo que hay que hacer? Por favor, un ejemplo. Nosotros lo dejábamos por allí tirados donde fuera, ¿sabes? Y luego los amos, pues tenían que andar buscando. Una manea y tiene para cruzarle, y por ejemplo, tiene un burro que es muy malo, o tiene un caballo que es muy malo y se quiere tirar a la otra cerca que no es suya. Entonces, el dueño, el dueño le pone eso y ya no puede saltar. Y esas maneas son de hierro y se utilizan para eso. Y es para hacer el queso, son cinchos de esparto. Ahora son los botes azules, lo habéis visto en la feria. Yo lo he conocido, pero vamos, yo porque me han contado muchas cosas de estas. Entonces no, es que me pilla un poco más oveja ellas. Pero bueno, que eso, que se hacían los quesos. Que hay gente mayor que todavía lo hace con ellos. Pues cuando terminas de hacer el queso hay que echarle una poquita de sal por arriba para que mismamente con la leche que escurre se toma de sal. Yo no tenía sal y se me ocurre echar sal yodada. Es que hasta el suero que corría era verde, fluorescente. Lo comía así, entraba un cachito, yo lo probé y se ponía toda la boca verde. Las que apagaban la luz era fluorescente. El veterinario se lo llevaron porque claro, era una cosa, se llevaron el queso, uno, yo había hecho 3, y resultó que era de la leche, de la sal yodada, la mezcla de cuajo y sal yodada. Carmen, y yo sí lo he hecho cuando era jovencita. Sí. Mira, ¿veis? Echábamos el cuajo en la leche, Se apretaba. se cuajara, se apretaba, se ponía el pincho, que podía ser, el nuestro era metálico. Se echaba allí y se apretaba y sonaba para hacer los quesos. Y ahí iba saliendo el suelo. El suelo se caía a otro ese líquido, ¿no? Que también se ve del suelo. Estaba muy bueno. Esto que habéis visto, esto se utilizaba, se hacía primero la era, se pasaba, trillaban el trigo y todo lo que hubiera, y el centeno y todo, y luego lo pasaban por aquí para tribarlo, para quedarse ya fuera ya de toda la paja y de todo. ¿Me entiendes? Y luego ya pasaban a hacer la harina y las cosas, después que se pasaba todo esto por aquí. Ya luego hacían la harina para hacer el pan y para hacer las cosas estas que se hacen con el trigo o la cebada y todas esas cosas, ¿me entiendes? Sí, está bueno, caballos, han dicho caballos, pero eran más bien para los burros.
leche, llevar el agua, lo que más usábamos era el burro. Y entonces ahí, en la huella esa que tratábamos era el burro. Y yo sé que ella, con 10 años, ya llevaba esto en la cabeza, o sea, 10 años debía tener un tamañito así, llevaba esto en la cabeza, como seguramente muchas de ellas, si no todas, y encima un cántaro de agua. Eso lo llevaba más a la rodilla, en la cabeza, porque éramos muy valientes, así fuéramos así, porque yo era así. Te ponías el cántaro en la cabeza, te ponías otro aquí en el cuadril, y encima de esta mano llevabas un barril lleno de agua. Ibas por el pueblo, pasando el pueblo, que vamos, era la modelo. Eso sí íbamos, nos solíamos juntar todas las amigas, porque eran un ratito de cachondeo hablando en plata, en la fuente, llenando los cántaros, y si alguna te hacía reír, adiós el cántaro donde iba, ¿sabes? Pues posiblemente se cayera y muchos se han roto, claro. Vamos, porque en las fiestas hacíamos un juego, todas en corro, que se llamaba el juego del bío. Y nos tirábamos los cántaros de unas en otras, de unas en otras, y cuando se caía el cántaro perdías y te retirabas, claro. Llegabas al arroyo, al río, como queréis llamarlo, y ponías esto, tu tablita, allí donde fuera un cacho, te ponías de rodillas, con un trocito de jabón que se hacía casero, viendo que te ponías y venga a lavar, y venga a lavar. Y siempre lavabas con agua clara, porque como el agua era corriente, y a lo mejor llevabas un cesto grande y un cachetín de jabón así, porque no había más. Y yo le digo a mi madre, pues hoy no puedo lavar. ¿Por qué ella? Digo, porque no tengo jabón. Porque el cachetín que tiene, le tiene todo. Ah, pues Dios nos proveerá. Estas palabras, mira. Vino un trozo abajo de la Se le había escapado la de arriba. Ay, que se la había perdido. Y jabón. Y Dios proveyó, ¿no? Qué milagro. Eso dice, milagro, alguna que se la haya Ventaja, porque tú eras una piedra. La piedra. Buscábamos una piedra, ¿cuál era la mejor? Eso es. Y en la piedra de rodillas no llegamos al lado, damos paseo. Antes decía, cuando salía una mujer al campo, buscaba un batiero. Y el hombre buscaba un estilo. Un palo que puedes ponerle en el cacho eso. Para poder tener. Y teníamos un burrito con el que íbamos y con el que veníamos, le poníamos las aguaderas, ¿sabes lo que es la aguadera? Bueno, pues le poníamos las aguaderas y allí poníamos la ropa sequita, ya limpita, limpita. Vamos camino de casa cuando en la cuesta se cae el burro. Toda la ropa que habíamos estado todo un santo día lavando y darle la ropa y secando la ropa, en este regazo. Otra vez sucia. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues al día siguiente o al otro, volver otra vez a lavar. La ropa en el 5 o 6 años. Nosotros, como allí en el pueblo, no todo el mundo tenía un pozo y ríos no hay. Entonces, en una gallera había un retorno de una lancha, algo así de madera, pasaba una regatera cuando lloviese, estaba corriendo mucho tiempo. Entonces, la rajaban allí con piedra y barro, se quedaba con una chiquita y ahí lavaban la ropa. Porque se la comía, igual que en un burro, se la comía así. Y ahí se metía la merienda cuando iba al campo, o si iba al huerto y me traía ahí la cebolla, los ajos, lo que tenía. Llevaron igualmente el pan, la comida, la merienda, el bolso. Se teñía en lana, se teñía en trapillo, como ahora en trapillo, pero no era un trapillo que había en la abuela. Y en eso se hacían mantas, se hacían las hojas, se hacía bolso. Una vez se fue una madre a lavar con un niño. No, se fue a lavar y quedó a un niño mayor y otro más pequeño y que no llore el niño. Entonces le tenía que meter. Pero el muchacho no se callaba. Entonces había pan y le cogía una amiguita y se la daba. El muchacho mientras estaba chupeteando, estaba callada. Cuando volvió a lavar, pero ya, cuando vino mi madre, pues fue a coger al niño para darle la teta y el niño no mamaba. No tenía hambre. Se había, todos los trocitos de pan se le habían puesto en el cielo de la boca. ¿Aquí arriba? De mamá. Madre mía, se la había pegado. Se la había pegado. Capaz de haberse ahogado. Pero que era, Ostras, de haberse ahogado el muchachino. ¿Cómo sobrevivían antes? Pero es que el bolillo es una manualidad que está muy, a ver cómo os diría yo,
como muy poco valora, porque la gente se piensa que tú tienes, te ven el mundillo y te dicen, oh, con tantos palos, pero Dios mío, si los bolillos se trabajan de 2 en 2. Los puedes tener 4.000 bolillos colgados del mundillo y estás trabajando con 2. Se quedan 4 luces, se pone un alfiler, esta se llama manzana. Se pone un alfiler, se vuelven a hacer con los palitos, se montan 4, se vuelve a poner el alfiler y es con lo que vamos formando el dibujo. Se utilizaba para levantar los calcetines, para ponerlo efectivamente en el gallinero para que la segunda la de poner, las medias. ¿Ves? Ahí está, para zurcir y a los agujeros que teníamos. Eso es, se ponía encima del huevo. Porque no se tiraba nada. Hombre, estaba la vida como para tirar. Por eso te digo. ¿Y qué daño hacía? El motivo era que al estar estirado, porque si coses el calcetín sin huevo, te queda ahí un... Entonces ahí... Muchacho, hablando mal. Eso como Hablando en plata. Bueno, y entonces pues con la aguja no dejabas que en la tela se arrugara. Y entonces, ¿sabéis lo que es un cochocho? ¿Qué? Es una cosa muy mal hecha. Se ponía la tela y luego con el cuero se cogía para que estuviese tirante y se rodaba a volar. ¿Veis? A punto de flujo. Se ponía la tela y luego con el cuero se cogía para que estuviese tirante y se rodaba a volar. ¿Veis? A punto de flujo. Y fue mi abuela y dice, mira hija, yo con 6 añitos, pero me trataba, enseguida nos trataban como adultos, Sí. Y dice, vete a hacer la lumbre a esta muchacha, porque yo no sé, dice ella, se la caen unos lagrimones, que pa' qué. Yo la hice la lumbre, ya hicimos el café, vamos a lo que no teníamos y tanto agradecíamos lo poquito que nos daban, ¿sabes? Entonces me cogió un cariño especial la muchacha y ella en Madrid tenía una máquina de tricotar, que entonces se trabajaba mucho y se hacían los jerseys y todo en esa máquina. Y me dice, cuando yo, claro, porque yo hacía luego mis muñequitas, aunque fueran de hierba o fueran de paja o lo que fuera, yo me ha gustado siempre las manualidades mucho. Y dice, cuando yo vaya a Madrid te voy a mandar una cajita con todo lo que le iba sobrando de los jerseys, pues hacía bolitas de lana, ¿sabéis lo que no? Mandó una cajita para a mí fue un tesoro, un tesoro de los grandes. Y claro, yo hacía mis muñequitas y todo eso con las lanitas que me mandó. Yo tenía una muñeca de trapo, que con los trapos viejos mi madre cosía mucho. Cosía a las vecinas, a toda la gente. Y con los cachillos que iban sobrando, yo los iba liando, y hice una muñeca de trapo. Y esa era la muñeca que tenía. No tenía otra. Yo lo único que tenía era muñeca de trapo. ¿Está bien? De los trapos pequeñinos que encontraba por allí, los cogía y hacía la muñeca, la ponía un palo y otro palo y esas eran Los brazos y otros palos las piernas. Lo mismo. Y entonces la vestía como podía. Y si había un trozo más grande, le hacía un vestido yo, Sí. como podía. Y así. Los ojos se los pintaba como podía. En el patio de mi casa, en el zaguán de mi casa, había 2 puertas, una para entrada y otra para salir al corral. Y a la puerta de la salida del corral teníamos una lancha muy grande. Mi madre sacó una sartén de 3 patas, con agua calentita, y un baño de piedra, de loza, con agua calentita. Y me dijo, desde ahora en adelante, tu primer trabajo será la loza del mediodía, todos los días. Tenía un hermano, 6 años más pequeño que yo, estaba pues prácticamente recién nacido. Cuando cumplió 2 añitos, mi madre me dijo, ya tienes otro trabajo. Los cacharros de la mediodía, los de la cena y lavar a tu hermano de la cintura para abajo para acostarse todos los días. Yo iba a tomar la comunión con 7 años, y mi abuela, la madre de mi madre, que la cuidábamos, le dio un paralí y estuve cuidando de mi abuela y no tomé la comunión hasta los 9. Fíjate, porque mi madre tenía que irse a trabajar, pero luego mi madre a los 9 años, cuando yo iba a tomar la comunión, cayó enferma y cuidaba yo de mi madre y de mi hermano. Y ataba yo a mi madre las manos y los pies para yo poder ir lo poquito que fui a la escuela. Ahora en este tiempo ya que están metiendo los pajarinos, se caería y se moría. O mi hermana y yo nos cogíamos, buscábamos un cristal. Tengo de estos otros por ahí, pero un trozo de cristal. Hacíamos un agujero
poníamos el quintal encima y lo tapábamos. Con el pajarito dentro. Muy Con el bien. pajarito dentro, claro, le enterrábamos. Y a que no sé lo que hacemos nosotros todos los días. Ir a ver los gusanos que se morían. Muñecas, una cruz de palo, ligábamos a los palos que estaban así, trapos, y le dábamos un cachino a la punta, que era la mano, y luego el trapo, luego le poníamos 2 palos clavados, volvíamos a ligar trapos viejos, y esas eran las patas del cacharrino. Y luego pues con un lápiz o con un tizón de la cocina, de la lumbre, negro, la pintábamos los ojos, las cejas, la boca, y esas eran nuestras muñecas. Dependiendo de los trapos que tuviera, las hacía más grandes o más pequeñitas, dependiendo del trapo que tuviera, claro. Luego rellenabas el cuerpo de tierra, y claro, el palo entraba muy bien en la talerina que se hacía de tierra, y echabas fuerte el palo y se quedaban las 2 piernas. Yo era muy inquieta, y entonces yo no jugaba con muñecas ni con nada. Yo nos íbamos unas 2 o 3 amigas a buscar nidos. Unas a otras nos subíamos a donde veíamos un nido, cogíamos los huevos y luego ya está, luego con los huevos a romper huevos unas a otras. Y luego nos pegamos bien pegados, pero miramos los huevos hasta arriba. Vamos al aro ese y lo que sea, muchas cosas. Al truco, a la comba. Yo hacía mucho para mi hermano los bolindres de barro, que encontrábamos arcilla, tierra roja y hacíamos las bolas, las poníamos a secar para que tuvieran bolindres para jugar. Los bolindres, ¿sabéis lo que son? Pues te vamos a meter de comunión, digo, si no sé con qué, cogieron los aramagos, lo pusieron alrededor de la cintura. Y luego por arriba me pusieron otro de esos, más o menos. Me hicieron una corona de flores y me la pusieron en la cabeza. Pues luego ya, yo era la niña de la comunión. La niña de la comunión, pero la niña de la comunión llegó a casa con una fiebre. Y ya dijo mi hermana Lucía, es que le hemos metido de comunión con aramagos. Y dice la otra señora, no, llévala al médico enseguida. Una garrapata metida aquí. Me la sacó el médico, era muy atrevido, que me abrió y me la sacó, si no, no lo cuento. Y esa fue mi primera comunión de hierba. Estaba lavando un gato de rodillas y otra feliz lavando. Pero cuando me levanté tenía aquí al lado media naranja así de gorda de sanguijuelas. Las sanguijuelas se hicieron de pecho. Pero todas las sanguijuelas gordas como ustedes. La expresión hilo que une generaciones es una metáfora muy rica y cargada de significado. Se utiliza para hablar de aquello que conecta a las personas a lo largo del tiempo, transmitiendo identidad, memoria y continuidad. El hilo simboliza las tradiciones, saberes, historias y valores que pasan de abuelas a madres, de madres a hijas. Es la transmisión de lo aprendido y vivido, lo que mantiene viva la identidad de un pueblo o familia. Representa el amor, el cuidado y la pertenencia que atraviesan las edades. Aunque cambien las épocas, el hilo mantiene unidas a las personas como parte de un mismo tejido humano. El hilo recuerda que lo que hacemos hoy influirá en quienes vengan después. Es una invitación a cuidar la tierra, la memoria y los valores para dejar algo valioso a las generaciones futuras. Me he dedicado a ayudar a mi marido. Bueno, también he trabajado algunas veces en las plazas que van a los pueblos de servicios múltiples. He tenido que cortar zarzales, he tenido que cuidar ovejas, vacas, de todo. Y sobre todo cuidar a mis hijos, claro. O sea que sí que era importante. Tengo 3 hijos. El mayor con discapacidad hoy día está trabajando y se ha criado en Conquista de la Sierra. Ha ido y ha venido, hemos venido a Madrid, a Cáceres todos los días. Yo he sido muy importante en mi familia. No tengo sueldo ninguno, pero estoy trabajando a la vez que mi marido, los dos juntos. Unas veces ordeñaba, otras veces echaba de comer al ganado, otras veces hacía queso, otras veces cogía aceituna, de todo lo que me salía. Yo me iba a atender el ganado, a las vacas, y para espabilar cuando venía a casa, cogía un baño. Toda la loza la metía en un baño con agua para que no se me secase. Y luego lo fregaba todo de una vez. Por ejemplo, cuando se murió mi marido, no sabía, por mejor decir, dónde tenía el rabo una vaca. Me tuve que poner a todo, porque una ganadería no se lleva solo echarla de comer, es que hay mucho administrativo. Juntaba todos los días como a 7, 8, 9 mujeres y las enseñaba a coser de forma gratuita, evidentemente. Era por la cosa de juntarse y enseñar su
lo que ella sabía hacer. Para que una mujer pueda estar y sentirse bien en un pueblo tiene que tener carnet de conducir, pues para poder irse a trabajar si le sale algún trabajo fuera, en Trujillo o en algún sitio. Creo que eso es fundamental e importante. El carnet no solo para irse a trabajar fuera, porque yo estoy muchos años echando de comer al ganado en una carretilla, hasta que tuve el carnet, que ya empecé con el coche. Y entonces a nosotros nos ayudó muchísimo. Mi hija tiene 23 años. Mi hija está trabajando en Navalmoral y va y viene todos los días al pueblo, porque le encanta vivir en el pueblo. Tengo mi hijo que por la mañana está conmigo, ayudándome a la ganadería, y por la tarde coge su coche y se va a Don Benito y está sacando todos sus cursos limpios. No se puede entender que en el año 2025, si tú quieres venir a mi casa a tomar un café, no puedas hacerlo si no tienes coche y carnet. El campo ha evolucionado, no son los mismos trabajos, y el turismo en el pueblo exactamente igual, todo evoluciona y se vive muy requete bien. Solo te tiene que gustar, sigo diciendo que te tiene que gustar la tranquilidad, no importarte demasiado lo que piense el vecino de ti, lo que hable el vecino de ti. Para eso hay que tener las espaldas muy anchas y pasar. Por lo demás, se vive estupendamente. Gracias a todas las mujeres maravillosas que han participado en este proyecto, porque sois un pilar esencial en la resistencia y la transformación de nuestras comunidades. Que vuestra memoria perdure en nuestro corazón y que vuestro ejemplo inspire a todas las generaciones venideras.